En la actualidad, los modelos educativos están en un proceso de transformación donde es necesario modificar los roles que tradicionalmente tenían en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto estudiantes como docentes. Es importante que los maestros diseñen adecuadamente las estrategias de enseñanza y de evaluación para que estas últimas determinen de forma real los contenidos del currículo, además del hecho de que los alumnos tomen un mayor protagonismo en su aprendizaje. En virtud de lo antes señalado, podemos observar que el cambio de paradigmas en los modelos educativos que trasciendan a la teoría para transformar las prácticas educativas en el día a día no es nada sencillo, y para alcanzar los propósitos de dichos modelos educativos surgen diferentes propuestas. Una de ellas, y que abordaremos en esta tarea, es el modelo del alineamiento constructivo, que puede convertirse en una herramienta útil para que cada elemento del proceso de enseñanza-aprendizaje, métodos de enseñanza, evaluación y contenidos estén en congruencia con las actividades de enseñanza en las que el estudiante participe activamente para el logro de los aprendizajes esperados. Bix concibe al alineamiento constructivo como enlace entre la idea constructivista de la naturaleza del aprendizaje y el diseño alineado de la enseñanza. El alineamiento constructivo es un programa para el diseño de la enseñanza en donde se debe relacionar la evaluación con los objetivos. Es importante por la consistencia que tiene y esta genera un aprendizaje profundo. El currículum se establece mediante objetivos claros que señalan el nivel de comprensión requerido. Las tareas de evaluación se planean de manera que se pueda comprobar si los estudiantes han aprendido lo que los objetivos señalan que deben aprender. Se escogen los métodos de enseñanza que probablemente realicen esos objetivos. Con ello, todos los elementos del sistema responden al mismo plan y se apoyan mutuamente, provocando que los estudiantes se encuentren atrapados en una red de consistencia que optimiza la probabilidad de que lleven a cabo las actividades de aprendizaje adecuadas. Ramsden afirma que el aprendizaje de los alumnos es guiado por la evaluación, pues la evaluación envía señales correctas para que sepan cómo se les va a evaluar y en base a ello se enfocan en aprender ciertos aspectos. Además menciona que, desde el punto de vista de nuestros estudiantes, la evaluación define siempre al currículo real, ya que en la enseñanza alineada a la evaluación se refuerza el aprendizaje, siendo la evaluación el principal complemento de la enseñanza y el aprendizaje. Las implicaciones que tiene el aprendizaje en los estudiantes, por ello se debe entender la evaluación como un mecanismo que sirve para verificar el progreso de los estudiantes, detectar dificultades en el logro de los objetivos, validar el fin de vida de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, verificar la calidad de los materiales de aprendizaje, para proponer estrategias alternativas con los resultados del aprendizaje que nos han sido alcanzados por todos los estudiantes. En el diseño de las actividades de evaluación, el docente debe tener presente los diferentes saberes que conforman los contenidos del aprendizaje propuestos para el logro de los objetivos. Esto lo dice Bramah. Al definir las estrategias de evaluación, se deben tener presentes que estas son equitativas y se diseñan de manera que tengan una perfecta alineación con los objetivos propuestos para el aprendizaje y las estrategias didácticas utilizadas en los contenidos definidos para lograr dicho efecto. La propuesta que hace Marzano en las dimensiones del aprendizaje habla de actitudes y percepciones, en donde ayudan a los alumnos a que establezcan actitudes y percepciones positivas acerca del aula y del aprendizaje. Habla de adquirir e integrar el conocimiento, que va a ayudar al alumno a que adquiera nuevos conocimientos, guiar el conocimiento nuevo con el que ya saben. Extender y refinar el conocimiento, que propone que los aprendedores desarrollen una comprensión a profundidad a través del proceso de extender y refinar sus conocimientos. De un uso significativo del conocimiento, que se refiere a que el aprendizaje más efectivo se presenta cuando usamos la información para convertirla en conocimiento. De los hábitos mentales, que dice que permiten pensar de manera crítica, pensar con creatividad y regular su comportamiento. Esteves, en Enseñar a Aprender, hace ciertas preguntas, como ¿por qué y para qué? Se establecen necesidades educativas y directrices. ¿Qué se espera lograr? En donde se formulan los objetivos para traducir las necesidades y directrices educativas en intenciones educativas. ¿Qué secuencia darle a lo que se enseña? En donde es la organización y desarrollo del contenido en relación con los niveles y etapas de aprendizaje. ¿Cómo enseñar estos contenidos? Que hablan de la selección y desarrollo de estrategias didácticas cognitivas para diseñar. Bix, en su taxonomía solo,
que expresa diferentes niveles que se explicarán más adelante. En su propuesta 3P, el aprendizaje y la enseñanza, Biggs nos dice que existen dependientes del estudiante, como son los conocimientos previos relevantes que tenga el estudiante acerca del tema, su interés, su capacidad, su compromiso con la universidad. También hay dependientes del contexto de la enseñanza, en donde se pretende enseñar y se evalúa el dominio de la materia que tenga el profesor, el clima o ambiente de la clase y de la misma institución, que determina las actividades inmediatas del estudiante relacionadas con el aprendizaje, en cuanto a enfoques del mismo y factores que interactúan entre sí, como el cuantitativo, que son los datos o destrezas, el cualitativo, que son las estructuras y transferencias, y el afectivo, que son los compromisos como resultados del aprendizaje. En cuanto al conocimiento, podemos distinguir dos tipos. Superficial, el cual se distingue por un bajo nivel de compromiso y por utilizar actividades de bajo nivel cognitivo. El aprendizaje se centra en signos como lo son las palabras utilizadas, los datos aislados o los elementos tratados con independencia unos de otros. La memorización puede ser un ejemplo de aprendizaje superficial cuando se utiliza en lugar de la comprensión. En estas condiciones es muy común que la experiencia de aprendizaje se vuelva aburrida y una carga, algo para quitarse de encima. Otro tipo de conocimiento es el profundo. Este ayuda al estudiante a construir el significado. Se da por necesidad sentida de abordar la tarea de forma adecuada y significativa, de manera que el estudiante trate de utilizar las actividades cognitivas más apropiadas para desarrollarla. Cuando el estudiante tiene esta necesidad de saber, tiende a centrarse en ideas principales, temas, principios o aplicaciones significativas, lo que requiere un buen nivel de conocimientos previos, así que tratan de saber y comprender los detalles. Esto genera sentimientos positivos, interés, sentido de la importancia, sensación de desafío e incluso de euforia. El estudiante se hace preguntas para las que quiere respuestas. La taxonomía solo de Biggs, que se refiere por sus siglas en inglés a la estructura del resultado observado del aprendizaje, facilita el establecimiento de objetivos de manera clara para maestros y estudiantes, permitiendo vincular los objetivos con los instrumentos de evaluación. Representa una forma sistemática y concreta de saber cómo se están desenvolviendo los estudiantes y permite evaluar los resultados del aprendizaje, en qué nivel se describe, cómo aumenta la complejidad de la actuación de un aprendiz cuando domina muchas áreas académicas, y también puede utilizarse para definir objetivos curriculares que describan dónde deben de estar. Esta metodología ayuda a clarificar los diferentes niveles de comprensión y convertirlos en objetivos curriculares que permitan apropiarse de los contenidos, ya que cuando se aplica ayuda a contenidos concretos, se pueden especificar objetivos en términos que son claros tanto para el docente como para el estudiante. Por tanto, los objetivos se diseñan de acuerdo a los aprendizajes deseados y de acuerdo a los cuales se diseñan las tareas de evaluación. El ejemplo que se pondrá a continuación está relacionado con la materia de psicología de sexto semestre de bachillerato, en donde presenta un objetivo general relacionado con el conocimiento de la ciencia, los métodos de estudio en psicología y el impacto social que puede tener, así como algún tema de interés de parte de los alumnos. Los objetivos terminales, como uno de ellos es sustentar una postura personal sobre un tema de interés y relevancia, teniendo un punto de vista crítico y reflexivo. Para ello se programaron diferentes actividades que impactan al nivel del ser, del conocer y del hacer. Algunas que realizó el docente, como dar las guías de evaluación, las rúbricas, el método de elaboración de un artículo de investigación documental, y los jóvenes llenaron formatos para delimitar el tema, elaboraron la justificación, analizaron diferentes artículos, elaboraron síntesis de información, glosarios, análisis de variables, elaboración de artículo y la presentación. Y la evaluación tuvo que ver con las rúbricas y rúbricas de la exposición, en donde se logró que los alumnos pudieran vivir de manera personal la experiencia de buscar información, ver qué es lo más relevante y finalmente poder presentarla en un proyecto que se expone en la Feria de Ciencias. Tradicionalmente, los formadores profesionales han tenido a enfatizar más su rol en la enseñanza que en la evaluación. Con el creciente énfasis en la importancia de los resultados en la formación profesional, los docentes necesitarán una formación adicional en evaluación. Como directivos de un centro educativo,
es fundamental y vital que podamos favorecer este desarrollo en habilidades de evaluación por los docentes. Primero en la parte de la concientización y posteriormente brindar las posibilidades de capacitarse y de experimentar para poder ver el resultado que se puede tener cuando se dan estos procesos de manera completa y logramos alcanzar un alineamiento constructivo como el que nos sugiere VICS.